Bienvenidos. Lo que se pretende, como decíamos en este módulo, es conocer el concepto y lo que significa y lo que entraña para las organizaciones gestionarlas con una filosofía o una forma de entender la empresa vinculada a la responsabilidad social. Y eso es lo que pretendemos ver en primer lugar, conocer las aproximaciones al concepto de responsabilidad social corporativa que a lo largo de los últimos años han existido desde la teoría de la empresa. En esta sencilla transparencia tratamos de simplificar gran parte de la literatura que ha habido al respecto, con aproximaciones que tienen que ver con una evolución desde el modelo financiero monoagencia de empresa, que ha sido el modelo predominante de empresa hasta los últimos años y sigue siéndolo, hacia un modelo pluriagencia, multiagencia, que es un modelo stakeholder, un modelo en el que, como veremos, la participación de los grupos de interés tiene mayor relevancia y esos grupos de interés no solo son los accionistas, sino todos aquellos que se relacionan con la empresa, llámense clientes, empleados, proveedores y sociedad en general. En las primeras aproximaciones al modelo de empresa, la RSC convencional era identificada con la acción social, la filantropía, el paternalismo. Y eso fue evolucionando hacia un modelo más utilitarista, donde la RSC, que es el bloque que tenéis en el cuadrante de la derecha abajo, inferior, es lo que llamamos un modelo más instrumental, donde sí se acepta que, aparte de los accionistas, las empresas tienen que preocuparse por otros grupos de interés, pero siempre buscando el fin último, que es conseguir el máximo valor de la empresa para los accionistas. Es lo que se entiende como la concepción de la RSC estratégico instrumental o ilustrada. Nuestro propósito en esta transparencia es llegar al cuadrante de la derecha, donde el cuadrante arriba de la derecha, donde hablaremos de lo que se entiende por una responsabilidad social más avanzada, no esa estratégico instrumental solo, donde es necesario conseguir una serie de objetivos para mejorar el valor accionarial de la empresa, sino una RSC en la que se tengan presentes los intereses económicos, sociales, éticos y políticos de aquellos que se ven afectados por la compañía. Siempre voy a hacer referencia a las empresas como organizaciones objeto de estas políticas y esta forma de entender la responsabilidad social, pero en buena parte lo que hoy comentaremos es trasladable a otro tipo de organizaciones públicas o incluso de la economía social o del tercer sector, donde parte de lo que aquí veremos es aplicable. No todo, pero buena parte de ello. Bien, la responsabilidad social avanzada, como decía, es un paso más allá de esa visión instrumentalista que podríamos llamar o estratégica de la responsabilidad social, y concibe que los partícipes, aquellos que se relacionan con la empresa, merecen consideración en sí mismos, más allá de ser un medio para el fin último de conseguir incrementar el valor de la empresa para los accionistas. Es cierto que lo que predomina hoy es un modelo financiero de empresa donde el capital, el accionista, es el stakeholder prioritario, pero si queremos avanzar en la responsabilidad social tenemos que ser conscientes de que no solo por el interés de los accionistas es bueno tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo si tenemos una visión accionarial a medio y largo plazo, si buscamos la sostenibilidad y la permanencia de valor de la empresa en el medio y largo plazo, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con la ética, con las leyes, con el buen hacer, con los derechos humanos, con las necesidades ambientales que tenemos, que exigen que estas empresas se preocupen por esos fines. Y eso entraña una forma de gobernar las instituciones y las organizaciones diferente. Hasta ahora los gobiernos de las grandes corporaciones premian o buscan mayoritariamente satisfacer ese valor accionarial. Su objetivo es que el valor de la empresa, medido por el valor en los mercados bursátiles de las acciones, no caiga, que el accionista mantenga su presencia en la compañía y se le retorne un dividendo. Es lógico y es legítimo,
pero si lo que queremos es apostar por una política auténtica de responsabilidad social corporativa, tenemos que incluir dentro de esa gobernanza de las empresas una visión más amplia. No solo es el accionista el único stakeholder al que la empresa y el gobierno de la misma debe atender, sino que hay que articular mecanismos para conocer qué impactos está teniendo nuestras decisiones como gobernanza, como gobierno de la empresa en terceros y dar voz de alguna manera o participación a quienes se ven afectados por nuestras decisiones en esa forma o en ese gobierno plural. Es complicado porque eso exige no solo cambiar las formas de proceder en los consejos o en los consejos de dirección de las empresas, entraña también cambiar la forma de entender el para qué de la empresa, incluso a veces se exige cambios normativos o legislativos, como se verá, que apoyen esa nueva forma de entender la empresa, entendiendo por qué pues cuando haya una legislación mercantil se le incluya dentro de las competencias de ese gobierno de la empresa el velar por los intereses no solo de los accionistas, sino explícitamente decir por el interés de la sociedad o el interés social o el interés de otros que tienen que ver con la empresa o que se pueden ver afectados por la empresa. Además, lo que esto significa también es que al final lo que la empresa intenta es generar valor, generar un excedente por el negocio que desarrolla, que hay que distribuir, y ese excedente, ese beneficio, esa riqueza, hay que tenerla presente en términos netos, es decir, no solo los ingresos tangibles que generamos, los beneficios que generamos, sino también aquellos otros costes o externalidades negativas que no se están incorporando en la cuenta de resultados, pero que en el medio y largo plazo pueden afectar no solo a la sociedad o al medio ambiente, sino también a nuestra cuenta de resultados. Y esa riqueza neta hay que distribuirla de forma sostenible y equitativa, es decir, no puede ser que algunos de los partícipes de la empresa se beneficien en exceso a costa de otros de esos excedentes. En algunos casos pueden ser los accionistas, pero en otros casos pueden ser los empleados o pueden ser las administraciones o los perjudicados de ese equilibrio pueden ser los clientes por falta de competencia. En definitiva, los administradores y directivos de la compañía deben ser responsables fiduciarios de aquellos partícipes que aportan valor y que generan valor a la compañía, desde los proveedores hasta los clientes, y hay que instrumentalizar mecanismos e incentivos para que así sea. Desde un punto de vista institucional, la Unión Europea ya define lo que es la responsabilidad social en el año 2001, en el Libro Verde, como esa integración voluntaria por parte de las empresas de lo que la sociedad demanda, esas preocupaciones sociales y ambientales, en lo que es el negocio de la compañía y en sus relaciones con los interlocutores. Si bien es cierto que es una primera aproximación, esa definición ha evolucionado conforme también han ido evolucionando las prácticas empresariales, las demandas de los grupos de interés y todos aquellos que se han preocupado por esta materia, y quizás sería más reseñable la definición de la nueva estrategia de la Unión Europea en 2011, según la cual, de forma muy sencilla, la RSC se equipara a la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Lo que hay que tener claro es que la RSC afecta al negocio, a lo que se dedica la empresa, ya sea distribuir productos, ya sea productos alimentarios, ya sea distribuir productos textiles, ya sea producir o extraer petróleo, ya sea prestar servicios financieros. Hay que mirar el negocio, ver cómo se produce y cómo se genera ese negocio, qué externalidades positivas y sobre todo negativas están generando y tenerlo en cuenta. Y valorar esos impactos. Esos impactos los vemos cada vez más en distintos negocios. Hemos sufrido recientemente los impactos del negocio de malas prácticas o no prácticas
del todo adecuadas en el sector financiero y el impacto que tiene la sociedad, pero también se ven de forma muy tangible en sectores extractivos o en sectores donde el impacto medioambiental de la producción puede ser tremendo. Entonces, en algunos aspectos, en algunos sectores claves para la economía, a veces la regulación es necesaria y ya esa misma nueva estrategia lo contempla como una posibilidad y de hecho se están avanzando en este terreno para evitar, por ejemplo, problemas de corrupción en países donde los recursos naturales son importantes y donde la extracción de esos recursos puede generar malas prácticas de sobornos, etcétera. Entonces hay una regulación que obliga a las instituciones que operan ahí, las empresas sobre todo, a ser transparentes en ese terreno. Habrá otra regulación que tiene que ver más con aspectos medioambientales. En definitiva, la RSC ya no es una contraposición entre lo voluntario y lo regulatorio, sino que es una forma de entender la gestión empresarial que en algunos momentos y dependiendo de las circunstancias será voluntario y entonces la empresa perseguirá una ventaja competitiva acercándose a la sociedad con ese comportamiento y en otras ocasiones habrá que regular algunas cuestiones para que la sociedad pueda premiar, pueda conocer, pueda discernir si una empresa se está comportando adecuadamente o no en estas cuestiones. Cuando hablamos de gestionar la responsabilidad social, estamos hablando de esas preocupaciones que tienen los grupos de interés, trasladarla a una serie de políticas desde la alta dirección hacia el resto de la compañía, unas estrategias, pero sobre todo unos procedimientos para poder luego medir y conocer los avances y los retrocesos que pueda haber en esos objetivos. Y de forma transparente comunicárselo a quienes pueden ser afectados por esas decisiones. ¿Quiénes son esos grupos de interés? Hemos mencionado que la empresa se relaciona obviamente con sus empleados, con sus clientes y con sus proveedores, pero también con los accionistas o con otros mediadores. También hay organizaciones en un segundo nivel que trabajan por defender los derechos de los ciudadanos, llámense clientes, de los trabajadores, llámense empleados, de la sociedad en general y aportan información, como los medios de comunicación o el tercer sector. Es decir, los grupos de interés pueden estar más directa o indirectamente relacionados con la empresa. Todos ellos, sobre todo los que desde los proveedores hasta los clientes, configuran lo que se entiende por cadena de valor y todos apuestan y arriesgan algo por la compañía. Los empleados, normalmente, en países como el nuestro, se dedican en exclusiva a trabajar en una compañía. Entonces, arriesgan su tiempo, su esfuerzo, su formación para aportar lo máximo que puedan hacia la empresa en la que trabajan. Es decir, no diversifican su riesgo, mientras que los accionistas, sí, un accionista puede tener acciones de diferentes compañías y si no le interesa desinvertir en una empresa e invertir en otra en función de sus necesidades, sus proyecciones, etc. Lo mismo puede ocurrir con los proveedores, hacen a veces inversiones que se llaman específicas, es decir, se especializan en proveer a determinado sector empresarial, en concreto a algunas empresas, en un servicio o en un bien que necesita esa empresa consumir para su cadena de valor. Por tanto, su apuesta por esa empresa puede ser incluso mayor que la de un accionista que puede ir y vender sus acciones en el mercado y entrar en otra compañía. A los clientes, efectivamente, si el cliente tiene oportunidades para elegir dónde consumir, hay una competencia perfecta y puede libremente con información trasladarse de una compañía a otra, pues tendrá esa casi posibilidad, como los accionistas, de cambiar de la empresa. Pero hay veces que su relación con la compañía es mucho más intensa, bien porque se base el servicio en un servicio en el que no hay competencia perfecta o por otras cuestiones. Por tanto, yo creo que es importante conocer quiénes son los que aportan valor a la compañía e intentar gestionar ese valor adecuadamente. En la gestión de la responsabilidad social, los tres pasos básicos son empezar por una política, una evaluación de la situación actual y qué compromisos se asumen con esas demandas que puedan tener esos grupos de interés, que pueden ser demandas más o menos legítimas, pueden entrar en conflicto unas con otras y por tanto hay que equilibrarlas, hay que ponderarlas y hay que estructurarlas de manera que atendamos
al mínimo común de ellas e intentando siempre que beneficie tanto a los grupos de interés como a la propia compañía. Esa política exige una definición de unos objetivos, unos indicadores, unas metas que hay que ir siguiendo. Y por tanto la última etapa sería el reporting, que es la comunicación o la forma de trasladar hacia esos grupos de interés los avances que ha habido o los retrocesos, si los hubiera, en cuestiones ambientales, económicas y sociales. Por tanto, es importante un compromiso desde la alta dirección, que no sea solo la adhesión a unos principios o unos códigos, sino la involucración de esos principios en la estrategia de la compañía, en su misión, en su visión y en sus valores, e incluso a veces pueden exigir cambios estatutarios para que lo que uno intenta que sea el objeto o el leitmotiv de su estrategia se pueda traducir luego legalmente, estatutariamente, en unos compromisos. Además, exige que la organización trabaje con esta filosofía. Por tanto, si bien puede haber áreas específicas de la empresa que impulsen esta política, como pueden ser los departamentos de responsabilidad social, en sí misma la responsabilidad social es transversal. Por tanto, debe haber comisiones, debe haber mecanismos que permitan que en las diferentes áreas del negocio, de la cadena de valor, todas estas preocupaciones sociales y ambientales estén incorporadas y, por tanto, no sea algo tangencial, sino algo transversal a la organización. Por tanto, eso exige no solo cambiar las formas de entender nuestra organización, culturizar, sensibilizar a los que deben de ser partícipes de esa estrategia y de esa gestión, sino incluso estimular, vía incentivos, que estos objetivos o estas metas se cumplan. Y para ello existen herramientas, como veremos en los próximos temas, que permiten a la empresa integrar esos objetivos en la gestión. Herramientas que tienen que ver con estándares de calidad, de medio ambiente, incluso de gestión RSC. Algunos son estándares internacionales como ISOs que afectan a la gestión y a la certificación, otros no, otros tienen que ver más con cuestiones laborales o con aspectos de buen gobierno. En cualquier caso, son herramientas a las que está acostumbrada la empresa que le van a permitir pasar del discurso a los hechos y después terminar con la rendición de cuentas hacia la sociedad. Y esa rendición de cuentas exige además conocer quiénes son los responsables de cada uno de esos objetivos y a quiénes podemos pedir responsabilidades en caso de que esos objetivos generen impacto negativo sobre terceros. Por tanto, una gestión RSC parte de la alta dirección, pero llega hacia abajo y también tiene que tener en cuenta las necesidades de los que forman parte de la organización y trasladarlas hacia arriba. Doble direccionalidad. Siempre atentos a las demandas de quien forma parte indirecta o directamente de la empresa. Para finalizar, mencionaros algunas de las herramientas sobre las que luego profundizaremos en los temas siguientes, que tienen que ver con esos mecanismos, bien de discurso, políticas, principios, ahí tenéis algunas de las más reconocidas, pero también con los modelos de gestión. Ya los he mencionado antes, sistemas de gestión de calidad, medioambiental o de responsabilidad social. Y herramientas de rendición de cuentas sobre las que os hablarán, como la Global Reporting Initiative o otros mecanismos de rendición, de accountability, que permiten a los inversores, sobre todo, y al resto de interlocutores con la compañía, conocer el grado de fiabilidad y de materialidad de la información que aparecen en esos reportes. Finalmente, pues deciros que también existen índices en los mercados que aglutinan a aquellas empresas que mejor comportamiento tienen en estas cuestiones, que son los índices de sostenibilidad, y pueden dar reflejo de por dónde van los líderes del mercado en cada uno de los sectores empresariales. Con esto concluyo esta primera lección dirigida a una introducción muy general sobre lo que es la responsabilidad social, que, insisto, tiene que ver con el modelo de negocio, con la forma de proceder, el cómo y para quién se crea y se distribuye el valor en la empresa. Segundo, que es una cuestión no solo de oferta, no solo de discurso empresarial, sino también de demanda de escuchar a quienes son
más o menos afectados por las actuaciones de las compañías, que exige gestionar esas oportunidades y esos riesgos, esas externalidades negativas y responsabilizarse de ellas, y que recoge una idea de que la empresa, más allá de que tenga que preocuparse por esos intereses, por una pura cuestión de egoísmo, por mantener su viabilidad y su sostenibilidad en el largo plazo, tiene que ver con que la empresa tiene un compromiso moral con esos grupos de interés y con la sociedad, y por tanto es en buena medida exigible, aunque no sea siempre de forma legal, que así sea. Sin más, a despedirme, y espero que esta lección introductoria os haya despertado interés para avanzar en los siguientes temas.